1998 lo habíamos visto, ya lo habíamos visto en algunas cosas, y era un actor que hacía comedia, nada más. Es más, después de esta película, dos críticos de cine tuvieron que disculparse porque creían que con Ace Ventura se había terminado su carrera. Y el tipo dijo, ¿sabes qué? También te hago otro tipo de películas, como esta. Sin lugar a dudas, lo que escuchamos, lo identificamos y sabemos que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Truman Show. Y del otro lado de la línea está, por supuesto, como todos los miércoles, nuestra querida Morgana Astrología, si la encuentran en redes sociales. Sofía Acosta Márquez, ¿cómo estás? ¿Qué capítulo el de hoy? Hola, ¿cómo va Eli? ¿Qué tal todo? Es un placer, un placer. Estoy Eh, muy emocionada. la verdad es que no quiero pecar de poco modesta, pero estamos eligiendo unas películas que están muy bien para analizar. Estamos muy, creo que logramos ritmo, aceitamos y estamos en una, en una. Sí, estamos eligiendo muy bien estas películas, así que yo también estoy muy emocionada con el análisis de Truman Show. Tenemos un montón de cosas, hoy ya le advertí, estoy o sea, vos te juntabas a comer un asado este fin de semana y te tengo datos para que hables de The Truman Show, pero además también Sophie fue descubriendo cosas que tienen que ver con la astrología justamente y con Truman, pero bueno, yo después voy a contar algunos datos que tiene, porque además es una película mandada a hacer. No la iba a dirigir quien terminó dirigiéndola, que fue Peter Weir. La iba a dirigir, empezó Brian De Palma con el proyecto. ¿En serio? Te juro por Dios. Nada ¿Qué, que qué ver, extraño? Sí, sí, nada que ver. nada que ver. Consideraron a Tim Burton que ahí hubiese hecho algo totalmente distinto a lo que vimos. Hubiese Sí, tenido sin como duda. otra estética. Spielberg también fue sugerido para hacerla. Terry Gilliam fue sugerido también. Sam Raimi, un joven Bryan Singer, también fue pensado. Dijeron, ¿sabes qué? Peter Weir, porque el tipo tiene experiencia y le va a hacer bien. Peter Weir dirigió La Sociedad de los Poetas Muertos. Y yo dije, Ujú. sí, sí, tiene que ser, hay una sensibilidad, hay una piel de gallina que me parece que Peter Weir lo logra perfectamente. El guión, además, mira, voy a tirar los primeros datos. El guión está basado en un capítulo de The Twilight Zone, capítulo que está basado, ese capítulo se llama Special Service. El capítulo está basado en un libro, en un capítulo de un libro que se llama El tiempo desarticulado de Philip Dick. De ahí nace The Truman Show, de todos esos caminos que fue siguiendo. El guionista reescribió 16 veces el guión. ¿Por qué? ¿Qué dijo la Paramount? No queremos una película oscura. No quiero que sea oscura la Mm, peli. Porque de nada, cae en la oscuridad de una manera muy fácil esta peli. Tiene como, más nombrando a los directores que nombré, va hacia ese lugar de una manera bastante piola. Pero decidieron hacerla no, desde un lado como más, desde la ternura. Hablamos de Truman Show. sí, 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 sí. De todas maneras, es una película, o sea, es súper oscura. Lo que pasa es que, bueno, hay algo del modo de presentarla y de la estética y qué sé yo, que de alguna manera la aliviana. Pero es terriblemente triste la peli. Cuando la volví a ver ahora para la columna, yo tenía el registro de que me había gustado muchísimo, tenía el registro de que también me había conmovido muchísimo. Pero al volver a verla, es mucho más dura de lo que recordaba, mucho más dura de lo que recordaba. Es Em, tremendo. claro, y es verdad que por ahí si te vas, o sea, digo, si como propuesta audiovisual querés explicitar la oscuridad que atraviesa toda la película, es verdad que puede ser muy opresiva, porque ya es opresiva así, o sea, hay algo también terriblemente opresivo en esa liviandad, en esa aparente liviandad muy de como esa escenografía muy de pueblo yanqui de la década del 50 pleno baby boom. Tengo datos de la escenografía. ¡Ah! Estaba re Ay, preparada. Es una ciudad de verdad.
Es una ciudad de verdad, Ah, el pueblito donde anda él es una ciudad de verdad en Estados Unidos, pero todo el diseño de la producción está inspirado en las portadas y en las postales de Norman Rockwell que hacía en el Sunday Evening Post, que tenían esa cosa ah, muy de la familia, qué lindo, qué colores pastelitos, qué felices ajá, muy de caja de todos. cereal, sí, sí. Y me interesó ese dato porque está muy pensada. Justamente creo que tiene que ver con esto que vos estabas nombrando de esa oscuridad, que en realidad te la voy a dibujar en un pueblo feliz con este tipo que encima, pobrecito, es adorable y toda esta mentira. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí viene la gran hipótesis astrológica que aparte me muero por compartírselas porque fue una caída de ficha Me encantó. muy loca. Lo poco que hablamos me Cuando, gustó. cuando decidimos hacer esta columna, yo estaba pensando cómo encarar o cómo analizar astrológicamente una película de estas características. Dije, bueno, por el lado del análisis de una hipotética carta de los personajes, me parece que nos vamos a quedar cortas, también teniendo en cuenta que el único personaje real, si cabe esa contradicción, es el propio Truman. Básicamente, porque todos los demás son actores y actrices. Entonces, ahí hay algo de la lógica que a veces les proponemos, que es hipotetizar sobre las cartas, no me cerraba. Pero sí me parecía que había algo muy particular en esta propuesta de vivir en una realidad inventada. Me resonaba muy a Saturno en Piscis. Les recuerdo a todos y a todas que estamos transitando un periodo de Saturno en Piscis. Saturno es regente del signo de Capricornio, o sea, Saturno para la astrología es el señor de la forma. ¿Sí? Saturno para la astrología representa el sentido de realidad, el borde, el límite, la temática de la autoridad, ¿sí? Eh, pero fundamentalmente es un personaje, Saturno, en el zodíaco que viene a traernos eh, la máxima expresión de la forma. Por eso tiene que ver con el sentido de realidad, porque tiene que ver con aquello que eh, de alguna manera nos estructura, nos da orden, nos da sentido del tiempo y del espacio y demás. Entonces, Saturno en Piscis es una propuesta astrológica particularmente compleja, porque el señor de las formas se encuentra en un signo que es de agua como Piscis y no es cualquier agua, es el agua del océano, Mm, es el agua que realmente no tiene borde, ¿sí? O el agua con una potencia suficiente para romper cualquier borde. Entonces, Saturno en Piscis es una configuración compleja de analizar. Pero justamente por esta lógica, una película que presenta una realidad que es una fantasía, me resonaba que podía ser una película con esta temática de Saturno en Piscis. Cuando empieza la película, apenas empezada la película, dice la cantidad de días que lleva el show, que es exactamente 10.909 días. Saco la cuenta y 10.909 días son prácticamente 30 años. es exactamente lo ¿Sí? mismo que vos. Exactamente lo mismo. Dice así, día 10.000. Ah, claro, casi 30. No, no desde el lado que la viste vos, pero dije, nunca me había sentado. La vi como 6 veces por lo menos, la debo haber visto. Nunca saqué la cuenta. Hicimos lo mismo. Bueno, yo la saqué porque estaba pensando en esta lógica de un Saturno en Piscis. Entonces, Saturno tiene ciclos de entre 28 y 30 años, ¿sí? O sea, Saturno está en un signo y vuelve a estar en ese signo alrededor de 28 o 30 años después. Entonces, digo, si Truman tenía alrededor de 30 años, estaba en pleno evento astrológico denominado retorno de Saturno, que es cuando tu Saturno natal vuelve a estar en el mismo signo y en el mismo grado matemático de cuando vos naciste. Entonces digo, esto me hace sentido. Y cuando saco la cuenta, empiezo a investigar, da
aproximadamente para que sea una persona que estaba teniendo su retorno de Saturno en el signo de Piscis. Claro. ¿Sí? Entonces, espero que esto no esté resultando terriblemente confuso para la audiencia, pero a lo que voy es, No, está yo clarísimo. necesito compartir con la gente el flash que tuve cuando la hipótesis inicial de por cómo iba la peli y lo que recordaba de la peli, finalmente hacía sentido con las fechas que proponía la peli, la edad del protagonista y demás. Entonces, ¿qué significa esto? El momento del retorno de Saturno en la vida de una persona es un momento de una gran crisis en relación justamente a las temáticas saturninas. Les recuerdo, estructuras, bordes, sentido de realidad. El retorno de Saturno, desde mi punto de vista, no solo desde mi punto de vista, pero a mí me gusta presentarlo así, es una suerte de rito de pasaje a la adultez. Es el momento de la vida en el que Saturno está reiniciando su ciclo. ¿Sí? Entonces es un momento en el que suelen venir grandes crisis en la vida de las personas que se manifiestan de distintas maneras, pero que en general implican un salto hacia una vida adulta en términos de tengo que empezar a hacerme responsable de mi propia vida porque las estructuras de las que vengo y que me han contenido hasta ahora, sean estructuras familiares, estructuras institucionales, eh, las estructuras más jerárquicas que conocemos, que también están representadas por Saturno, bueno, sirvieron hasta acá, pero hasta acá llegaron, ¿no? Llegó un momento de la vida en el que tengo que empezar a registrar que es momento de crear mis propias estructuras. Con la peli Entonces, esto hace mucho sentido con el conflicto de la película, y hace mucho sentido que sea un Saturno en Piscis, porque el personaje de Ed Harris, ¿me recordás el nombre del personaje? Por favor. Christopher. Chris, Christoph, perdón, ¿es Christoph o Christoph, bien. Sí, Christoph. Eh, el personaje Christoph, que es de alguna manera quien viene a representar más claramente este Saturno proyectado de Truman, ¿no? Es un padre, entre muchísimas comillas, ¿no? Porque cuando hablamos de Saturno podemos referirnos a la imagen arquetípica del padre, ¿no? Claro. Es un padre, entre comillas, que también juega a ser Dios, que el Dios cristiano que conocemos es una figura muy saturnina también, porque es un señor que nos baja líneas muy concretas acerca de cómo se debe vivir y que luego, si no cumplimos con eso, castiga muy fuertemente. O sea, es un Dios que, además de ser una suerte de guía espiritual, en realidad también cumple una fuerte función policíaca en un montón de casos. Eh, entonces, ese tipo de figuras están relacionadas con la temática saturnina. Entonces, Christoph en la película viene a funcionar del Saturno proyectado de Truman, ¿sí? Una suerte de padre, entre comillas, que estructuró la vida de Truman de la manera que la estructuró, en un show televisado 24/7, donde todo es, además, ficcional, muy pisciano en ese sentido, ¿no? Porque Piscis es un signo en el que la fantasía, la imaginación están muy presentes, pero con un sustrato bastante grande de oscuridad también. No es todo unicornios y chispitas de colores lo pisciano, porque el océano tiene unas profundidades brutales, por lo tanto, tiene zonas donde la luz no llega de ninguna manera. Y de hecho conocemos bastante más el espacio exterior que el fondo del océano. Entonces, y acá te dejo hablar porque estoy haciendo un monólogo No, eterno. no, me encanta porque voy pensando, mientras lo voy diciendo, voy pensando en la peli. Entonces, esta figura de Christoph como un Saturno proyectado de Truman se hace muy patente al final de la película cuando Christoph agarra el micrófono y habla cual si fuera Dios, porque le habla desde un lugar
ubicuo, ¿no? Está en todos lados, su voz sencillamente ocurre. Ay, Eh, sí, sí, sí. y, y le dice y le baja una línea muy concreta en términos de por qué te irías de acá si el mundo real no es mejor que esto, no vas a sufrir menos, ni hay menos mentiras en el mundo real. Bueno, en ese diálogo, viste que él primero está arriba de un barco, que es lo que le cuesta hacer, porque además también manipularon la muerte de su propio padre para que tenga miedo y no se suba nunca a un barco para no irse nunca del pueblo donde vive, de la isla donde está. Lo que es terrible. Y se anima porque, bueno, le pasa esto, empieza a lo que vos estabas, que lo que vos estabas contando, a cuestionarse dentro de su propia realidad. Es, de repente se Por cae del cielo un tacho de luz. ¿Y qué hace esto acá? De repente se da cuenta de que pasan a la misma hora la misma persona, o sea, que se repiten secuencias que se les empieza a cuestionar, porque esa es la realidad de él, pensando en esto de llegar a esa edad y cuestionarnos él se cuestiona su propia realidad. Es como, bueno, siempre pasa lo mismo, siempre el mismo diario, siempre la misma entrada en el trabajo. Pasan estas cosas como, bueno, en su propio trabajo, en el ascensor, está abierta la puerta de atrás y está la gente con el catering así sentada esperando cuando le toca salir. Entonces se cuestiona esa realidad que termina, bueno, desembocando en eso, con el amor de por medio, que a mí la peli me encanta, pero también a veces me hincha un poco esto que nos mueva solamente el amor romántico heterosexual, que es esta chica que él conoce, que la terminan sacando dentro del el set de filmación, porque no era ella la que se tenía que enamorar de él, no era ella la que tenía que casarse con él, y la tratan como un poco, bueno, no, la chica está loca, hace esto siempre, y la sacan, y él empieza a través de revistas tratar de volver a formar su imagen. Y cuando la Ujú. sacan del set, ella dice, el supuesto padre de ella le dice, nos vamos a vivir a Fiji. Y su deseo empieza a ser el irse a Fiji a buscarla. Cuando se sube a este barco, y se anima a hacerlo, además, porque bueno, en el medio también aparece el padre, que lo habían matado, pero después se inventan un cuentazo para decir por qué volvió, se sube a un barquito que tiene el número 139. En la conversación que tiene con el personaje de Christoph, con Ed Harris, donde le dice todo esto que vos contabas, parte del texto es parte del texto del Salmo 139. O sea, todo lo que estás diciendo eh, encajó, llegamos al nivel 11 millones del Tetris. Me muero, me muero. Claro, hay algo de la propuesta, esto de los conflictos arquetípicos se repiten a lo largo de la humanidad. Los vivenciamos con distintos colores, con distintos escenarios, en distintas épocas, pero los conflictos arquetípicos de la humanidad siguen siendo más o menos los mismos. Y en ese sentido, también lo que vos planteas del amor romántico como salvoconducto para salir de cierto nivel de estructura vieja, también tiene algo de conflicto arquetípico, porque hay algo de el emparejarse, que no necesariamente tiene que ser cis heteropatriarcal y monogámico y lo que ya sabemos, pero sí hay algo del encontrar compañero, compañera, un par o una par de vida que viene a romper la lógica jerárquica que propone Saturno y que propone la Luna como par complementario de Saturno, que en ese sentido la Luna funciona como imagen arquetípica de la madre y Saturno como imagen arquetípica del padre, que son una pareja arquetípica que de alguna manera representa lo tradicional, la estructura de la que venimos, la pertenencia, ¿sí? O sea, es una estructura relativamente conservadora. Porque de hecho existe para la conservación de la vida, para que nuestra vida sea posible. El tema es que esas mismas estructuras que en algún momento fueron habilitantes, en otro momento empiezan a ser asfixiantes y se vuelven constrictivas. Y Claro. ahí vienen estas crisis vitales que tenemos cíclicamente, ¿sí? Entonces, hay en esa lógica que sea a través de una par o de un par, en este caso es una par muy en el formato del amor romántico heteronormado, pero Sí. bueno, sí hay una lógica también en términos de conflicto arquetípico que nos marca
que es a través de los pares y de las pares que empezamos también a construir nuestro propio camino y nuestra propia estructura, y ya no necesariamente a través de vínculos jerárquicos, madre, padre, jefe, jefa, ¿no? Como Bueno, esto. mirá, me acabo de dar cuenta de otra cosa. Vuelvo a algo que tiene totalmente sentido con la peli. Al primero que se le acerca es hablarle a su amigo y contarle, decirle, che, vení, están pasando cosas raras. Es su amigo, es esto de los pares. Y bueno, Exacto. su amigo claramente está en el mismo, en la misma que el resto, pero es a quien acude, digamos, no habla con su madre, trata de hablar con su mujer, pero se empieza a dar cuenta que su mujer hace cosas raras como vender cosas. No, es buenísimo igual, me parece maravilloso. Esa escena, por favor, me había olvidado de los momentos muy graciosos que tiene la peli en el medio del desastre, porque es tristísimo lo que está contando. Lo de los cuchillos primero pasa y después él está como muy mal, porque bueno, nada, ya se empezó a develar, digamos, todo ese lugar de fantasía y ella le vende un cacao. ¿Querés que te haga? Cacao. Ay, no, 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 y es como, y el tipo la mira como diciendo, ¿qué te pasa? O sea, La cara de él en ese momento es fabulosa. La cara de él en el momento que la mujer está haciendo el chivo del cacao. Es brutal porque, claro, o sea, aparte, bueno, él es un actorazo. En realidad, ya, ahí lo empecé, o por lo menos yo ahí lo empecé a ver con mucha más claridad y después lo fui confirmando con el tiempo. sí, sí, sí. Eh, pero él es muy expresivo y la verdad es que él es un tipo que también tiene un registro actoral que implica un contacto con la oscuridad muy, muy marcado, Sí. eso, de alguna manera encerrado en un cuerpo terriblemente plástico que entró al mundo del cine por la comedia, ¿no? Y por Total. la comedia física aparte, ¿no? Bien, eso bien, Su bien gestualidad, claro. sí. Absolutamente, entonces, pero tiene una plasticidad y pone una cara de una verosimilitud absoluta, porque es exactamente la cara que uno pondría si su pareja de pronto hace un chivo mientras vos estás planteándole algo terriblemente Esencial. profundo. Es brutal, es brutal. Y ahí en ese sentido a mí me rompe mucho más el corazón el amigo que la esposa, Sí, porque sí. porque de alguna manera... eh, estamos como más acostumbrados y acostumbradas a cierto nivel de traiciones en las parejas, lamentablemente, pero digo, es mucho más parte del folclore y se juegan otras cosas, entonces es un territorio siempre más minado, el territorio de la pareja, pero el territorio de la amistad es como, no, o sea, es arrancar el corazón con la mano. Eso no- ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo cómo puede puede ser? hacerle eso? Aparte son amigos desde chicos. O sea, en toda esta construcción fantasía, Marlon, que en realidad que es buenísimo eso. El actor se llama Noah Emmerich, pero el personaje se llama Marlon, pero el que hace de actor, del actor que hace de, se llama Louis Coltrane. O sea, ni siquiera su nombre. Es como desgarrador, esa tradición es desgarradora en comparación a la mujer que Sí, nada, igual nunca estuvo tan enamorado ni muy copado tampoco con esa persona, porque a él le gustaba esta otra chica, Silvia. sí, Silvia era el nombre real de la actriz, digamos, y que hace de Loren era. Laura, sí, eh, entonces, él desde el comienzo había tenido, o sea, desde que eran muy jóvenes, había tenido como una suerte de amor a primera vista con esta chica Silvia, y él la seguía buscando incluso antes de que su mundo se empezara a resquebrajar, pero él la seguía buscando, y entonces de alguna manera también está claro que el matrimonio era un matrimonio por convención, más sí, que sí, sí, sí. por compromiso afectivo profundo o amor, pero con el amigo tenía un compromiso afectivo y un amor tan profundo que es terrible, sí, es terrible, es terrible. Es muy, es muy doloroso, con el amigo es mucho más doloroso, que también vende, me encanta porque también están metidas las PNT, que son las publicidades no tradicionales, con la cerveza, pero él lo hace como de una manera mucho más sutil.
Te das cuenta que en el caso de su amigo Marlon hay algo donde sí hay un cariño a este Truman que sabe que está en una que él no sabe, pero hay un cariño más sincero que el de su mujer, digamos. Su mujer es como que va a laburar. Este tipo lo quiere. Sí, 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 es muy, bueno, es loquísima la propuesta, por eso también me resulta pisciana, o sea, por eso empecé como a armar la idea desde lo pisciano, porque dije, ¿qué, qué podría o con qué se podría metaforizar? Mm, Eh, o sea, ¿qué metáforas podemos trabajar? ¿Qué metáforas astrológicas podemos trabajar para una película que te está planteando esta discordancia tan brutal? Sí, claro, Piscis, no solo por esta capacidad de la fantasía, sino también porque en el momento Piscis muchas veces hay confusión, mm. pero porque hay mucha opacidad y también aparece mucho el desengaño y la desilusión, sobre todo en un retorno de Saturno en Piscis, ¿no? Como hay algo de que esa destrucción de estructuras propia de la crisis del retorno de Saturno, en este caso viene de la mano de un desengaño, de una desilusión muy grande, del corrimiento de un velo, que en este caso es todo muy literal aparte, Sí, sí, ¿no? sí, 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 Como, absolutamente. Bueno, eh, pensaba en esto que decís de Piscis, de que no hay bordes, y la película lo demuestra de una manera literal. Él llega a un momento en su barquito que se choca y hay un borde, y él no quiere más borde. O sea, él no quiere más límite. exacto, Y me parece que exacto. con esto que venís diciendo, digo, es re literal por donde la miremos. Y de hecho, yo lo pensaba mientras ocurre la escena final, que es esa escena terrible en la que Christoph Ed Harris está dispuesto a que muera Truman y de alguna manera logran esa tormenta, esas olas gigantescas y demás. Él está dispuesto a que muera Truman por el solo hecho de haberse atrevido a cuestionar la estructura. Sí, sí, Y sí, sí. ahí aparece la dimensión de Saturno, Cronos, en la mitología griega, como devorador de hijos. Sí, sí. Que hay una pintura, no recuerdo exactamente de quién, pero es una pintura clásica O sea, que es igual estás Saturno hablando, devorando sí, hijos, que es ahí lo busco. terriblemente perturbadora. No sé si es de Klimt, no, Ahí te digo. Ahí no. ya una googleada y estamos. Bien. Saturno devorando a su hijo. Es de Francisco de Goya, Ah, de Goya, mira vos. que Bien. calcula que estamos hablando de la misma. O sea, Sí, 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 que es bien están perturbador, que tiene la totalmente. mitad del cuerpo, la mitad de un cuerpo humano en la mano porque ya se devoró la otra mitad, algo por Sí, el estilo. esa Bien misma. desagradable. Esa misma. Eh, bueno, en la mitología griega, Cronos, Saturno, para la mitología romana, eh, también devora a sus hijos. No solo castró a su padre Urano, sino que además devora a sus hijos porque en una profecía le dijeron que a él le iba a suceder lo mismo que él había hecho con su padre, que era destronarlo. ¿Sí? Entonces, Saturno, Cronos, era consorte de su hermana Rea, tienen numerosos hijos e hijas a los que Saturno se devora prolijamente hasta que Rea, cansada de esta situación, lo engaña y cuando nace Zeus, Júpiter, le da una piedra envuelta en mantitas y lo hace creer que eso era la criatura recién nacida y eh, deja que se lleven a la criatura y la críen en un monte para salvarlo de su propio padre. Entonces, hay una lógica acá que también tiene que ver con eso. Si no es dentro de mi estructura, no es. Mm. Bueno, y estamos en un momento de resquebrajamiento del siglo XX. Estamos viendo agonizar al siglo XX frente a nuestros ojos. Y una de las cuestiones que se ve muy notoriamente en instituciones, partidos políticos, en cualquier país, no estamos hablando solo de Argentina, la enorme resistencia de lo tradicional, lo viejo, de ceder el espacio. Sí, lo vetusto. Nadie quiere ceder el espacio a nadie. Y en este caso, Ed Harris castiga.
a su hijo por atreverse a cuestionar la estructura, por atreverse a sentir que quería vivir de otra manera, que quería salir a explorar el mundo, eh, o que se quería enamorar de otra persona, y a tal punto que en un momento de la trama del show perverso deciden que la esposa lo deje y que aparezca una nueva posible interés romántico de él, una nueva compañera de oficina, que sería como el nuevo interés romántico de él. O sea, sí, le banca que se separe de la esposa, pero le pone él el nuevo interés romántico. No puede ser quien Truman quería. Bueno, Tenía que ser tenía que, la que Saturno quería. bueno, en la escena de la tormenta que ellos mismos crean para él, está el personaje de Paul Giamatti. Yo siento amor por Paul Giamatti, así que yo lo veo. Ay, sí, me acordé muchísimo de vos porque me había olvidado que actuaba Paul Giamatti. Siento amor por él, porque además él tiene un personaje tierno dentro de la Dentro de lo que cabe, película. sí. Y de su personaje, que es como una especie de asistente de dirección del personaje de Ed Harris, como su segunda, como su mano derecha, y le dice como, che, tipo, se va a morir. Nació en televisión, que se muere en televisión. Sí, ay, es horrible. Ed Harris es horrible. Sos un ser horrible. Quería tirar datitos porque nos van a quedar poco tiempo y me gusta decirlos. Robin Williams y Gary Oldman estuvieron pensados para hacer el personaje de Truman. Y Jim Carrey decidió bajar 8 millones de su salario porque le interesaba un montón hacerla. Entonces él ganaba en ese momento, o sea, cobraba, digamos, $20 millones por protagonizar una película y dijo, dame 12. O sea, la quiero hacer. No, Dame lo que tengas, la hago igual. tampoco es que se bajó a un palo. No, 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 cobró bastante igual para hacerla. No, sí, Eh, obvio. el nombre Truman, sabemos que es un juego de palabras para quien no sepa inglés, es como el hombre verdadero, que es como el único hombre que es verdadero dentro de ese universo, es Truman. Y Burbank en realidad es el nombre de una ciudad en Los Ángeles que está llena de estudios de televisión. O sea, y ahí está porque eso también es un estudio de televisión. Sí. Y Peter Weir dijo algo muy interesante, porque dijo que Truman es como Michael Jackson, y que lo dijo, no lo piensen desde un lugar negativo. Dijo, es como lo ridículo de la cultura del espectáculo, que es lo que hicieron con Michael Jackson también. Y dice que él lo ve representado en Truman no desde un insulto, dice, tiene un buen corazón y la gente lo trató como un objeto a Michael Jackson. Por eso lo relaciona con Truman. Y Jim Carrey dijo que él se inspiró mucho en su papá, porque dice que su papá, el personaje, está inspirado en él, porque su papá era un alma muy afable y noble. Entonces que pensó mucho en hacer el personaje de Truman a partir de su papá, como, porque nada, es un tipo buenón, simplón, que además tiene algo que me pareció muy interesante, que fue que él durante toda la película tiene como un vestuario bastante como ridículo, o combinado, ¿no? Sí, Rayas, flores, cosas, y en el momento en el que se sube al barco está vestido de negro. Como sí. ese tipo ya no existe más. Sí, 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 eso es muy interesante porque claramente es un salto a la adultez, incluso en la forma de vestirse. Está muy marcado eso y es muy hermoso. Eh, y en esa escena de la tormenta ficcional que incluso podía llegar a matarlo y no importaba, a mí me resonó mucho también a otro personaje que es el regente de Piscis, que es Poseidón, Ujú. Neptuno para la mitología romana, que es el planeta regente del signo de Piscis, que tiene esta cosa también dual, donde todo puede ser plácido, bello, esto onírico en un punto, pero que la furia de ese ser es absolutamente destructiva, Claro. ¿no? Entonces, por este lado también me resonó muy pisciana, o sea, esto, un Saturno muy pisciano, un Saturno neptunizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la que también es capaz de usar la fuerza destructiva de las aguas en su enojo, Claro, ante esa negativa del que, desafío. claro, ay, no, sí, absolutamente. Bueno, me quedan 2 minutos, nada, me pareció muy genial desde el lado donde pudimos, sobre todo, vos le encontraste
como el camino a The Truman Show. En realidad la idea nació dije, las películas de los 90 tuvieron un cine que no tiene desperdicio. Y ahí fue cuando me bajó The Truman Show. No, sí, sí. De repente a mí me bajan cosas. Bueno, Canalizás. hablando, sí, canalizo películas. Hablando de cosas, existe el síndrome de Truman, que es cuando la gente empieza a tener paranoia de creer que estamos siendo grabados y nos siguen. Incluso hay sentimiento de superioridad, como me graban a mí, quieren saber qué es lo que hago. Muy loco, muy loco. Me queda un minuto, es todo tuyo. Bueno, un placer realmente esta columna. Me parece muy interesante también la peli, ya desde un lugar quizá más sociológico, me parece muy interesante para hacer un juego adaptativo con la lógica de redes y la Gran exposición de la Hermano. vida. Bueno, Gran Hermano es del 2000, si no me equivoco, el formato, Sí, me parece que igual o que de finales de los 90. 2001 es el primero que se hizo acá y me parece que comparten épocas. Bueno, es muy esa lógica también de explosión tecnológica audiovisual y esta fascinación con qué pasa si, con el corrimiento entre lo privado y lo público, que me parece muy interesante. Sofi, Eh, siempre nos queda mucho para hablar y no quiero que se corte y que no digas adiós. Así que nada, te mando un beso. La pasé súper, nada, me encanta a mí, me encanta este espacio. sí, 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 un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y vayan a ver Truman, está disponible para verla nuevamente, que es una joyita. Y en caso de que no nos veamos, Buenas tardes, buenas noches y buenos días sería en este caso. claro. Buenas Para tardes hasta y el día buenas noches. siguiente que dure. Sofi, gracias. Te mando un abrazo enorme, enorme. Adiós. Oye, fue un día, nada, como de la manera en la que cerró por todos lados The Truman Show, no tuvo sentido en el día de hoy. Gran película, si no la vieron, está en la aplicación de películas de Mercado Libre. En caso de que no los vean, buenos días, buenas tardes y buenas noches.